Bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy día vamos a hablar sobre los parámetros en electroterapia, una síntesis para la aplicación clínica. Vamos a comenzar con el TENS. Ya tenemos un video en el canal en el cual usted podrá revisar las características del TENS en sí con sus distintas modalidades, como también las bases fisiológicas y la evidencia. Pero hoy día, como les decía, vamos a sintetizar los parámetros para que sea mucho más fácil la aplicación. Por ende, el primer tipo de TENS será el convencional. De acuerdo a la literatura, se menciona que las frecuencias deben ser altas, entre los 80 y los 100 Hz. Ahora, uno podría considerar también entre los 50 y los 150 Hz, pero idealmente se menciona que es óptimo en el rango entre los 80 y los 100. La duración de la fase tiene que estar entre los 50 y los 100 microsegundos, aunque Mark Johnson, un gran exponente en el área de electroestimulación, menciona de que si yo aumento la duración de la fase o del pulso, yo podría necesitar menos intensidad para el mismo efecto. Por eso menciona que yo podría prácticamente utilizar hasta 500 en el pulso completo. La intensidad a utilizar siempre es baja, por eso uno lo que pretende es estimular el receptor sensitivo a beta, un mecanorreceptor de bajo umbral, y por ende el usuario debe sentir solamente sensación de parestesia no dolorosa. Eso significa que podría yo empezar a tener la despolarización de este receptor cuando el usuario comienza a sentir. Y ahí viene el gran efecto analgésico, forma de modulación del dolor que nosotros conocemos como el gate control. Respecto a la posición de los electrodos, siempre tienen que ir en la zona del dolor. Ahora, podría haber una pequeña excepción respecto a considerar qué electrodo va superior o inferior, y eso depende mucho si yo utilizo una forma de pulso asimétrico, ya sea equilibrado o no equilibrado. Ahora, si yo utilizo un pulso que es simétrico, prácticamente me da lo mismo si coloco el cátodo proximal o el ánodo distal. Pero si el pulso es asimétrico, yo tengo que considerar, para poder ganar efectos polares, el cátodo siempre proximal y el ánodo distal en relación al dolor. Pero recuerden que para esta aplicación siempre va en la zona en la cual me duele. La duración del efecto menor a 30 minutos. Ahora, van a ver en la clase de TENS, que yo después voy a colocar al final para que ustedes puedan acceder rápidamente, van a poder observar que la evidencia menciona que con una aplicación con el TENS convencional también podría liberarse opiáceos endógenos y el efecto durar más de media hora. Pero no es el objetivo final. Ahora, el siguiente tipo de TENS se llama TENS tipo acupuntura o AL-TENS. En esta oportunidad, los parámetros van a cambiar. De hecho, yo les voy a presentar dos formas descritas en la literatura en el cual yo puedo realizar la aplicación. Por una parte, lo voy a hacer a baja frecuencia, por ende utilizo entre 0,5 y 10 Hz, con el objetivo de generar o producir contracciones fásicas. Respecto a la duración de la fase, tiene que ser mayor a 150 microsegundos. La intensidad tiene que ser alta y aquí fíjense que en paréntesis aparece dolorosa, es decir que va a haber una contracción muscular molesta y obviamente tiene que ser fuerte. Las fibras que yo pretendo estimular son primeramente el receptor muscular alfa para que de manera indirecta despolarice el receptor A delta como mecanorreceptor de alto umbral. En relación a la ubicación de los electrodos, siempre en el punto motor o en el miotoma relacionado al origen del dolor. El objetivo es liberar endorfinas y encefalinas y el tiempo de tratamiento prácticamente son 30 minutos. La literatura menciona, y de hecho hace un par de años se publicó un artículo donde compararon si 30 minutos es igual a 15 y si bien el estudio tenía algunos problemas metodológicos, igual declararon que 15 minutos de aplicación podría ser prácticamente igual que a 30. ¿Cuándo la persona comienza a sentir el efecto? Después de los 30 minutos. Ahora, en relación al TENS de tipo acupuntura o al TENS, pero de alta frecuencia, aquí se utilizan frecuencias que van entre los 80 y los 100 Hz. Pero para poder producir una contracción fásica similar a la anterior, se necesita poder agregarle los bursts o las ráfagas. Ahora, ¿cuánto es lo que se aconseja?
de 3 a 5 Hz de ráfaga. ¿Cuál es el objetivo? Producir contracciones fásicas, pero ahora a alta frecuencia. La duración de la fase tiene que ser de 200 microsegundos, la intensidad suficiente para producir una contracción muscular fuerte y tolerable, pero en esta ocasión no dolorosa. Es decir, que yo veo una contracción firme, bien notoria del vientre muscular el cual voy a estimular. Nuevamente, ¿cierto? Despolarizo las fibras a delta y las fibras motoras y la ubicación de los electrodos siempre en el punto motor o miotoma. Tiempo de tratamiento de 15 a 30 minutos. Entonces aquí yo les voy a mostrar un ejemplo de una contracción fásica producida en un Altense. Entonces aquí ustedes pueden observar que es una sacudida muscular fuerte del músculo y en este caso del vientre muscular a tratar. El otro tipo de TENS es el TENS intenso, el cual pretende liberar opiáceos endógenos y aquí se utilizan frecuencias altas entre 50 y 200 Hz. La duración de la fase tiene que ser cercana a los 500 microsegundos y la intensidad alta. Bien, idealmente para poder despolarizar el receptor a delta, a este mecanorreceptor de alto umbral, en base a una sensación de parestesia molesta. Entonces por eso dice que hay un hormigueo al límite de la tolerancia. La ubicación de los electrodos sobre el lugar del dolor o sobre un nervio. Por eso en este tipo de aplicación, a diferencia del anterior, utilizo los dermatomas, en el caso del Altense, el miotoma. Y aquí siempre el consejo es, si usted puede utilizar el mismo dermatoma del lado afectado, perfecto, ocúpelo, pero también podrían considerar el lado contralateral. Tiempo de tratamiento, 15 minutos. El inicio del efecto posterior a los 30 y como bien ya lo mencionaba, puedo liberar opiáceos endógenos, pero además puedo generar la despolarización del receptor a beta, como también a delta como mecanorreceptor y facilitar el cierre de la compuerta o lo que usted conoce como el gate control. Bien, vamos con las corrientes interferenciales. Para las corrientes interferenciales yo puedo utilizar prácticamente dos formas, con 2 electrodos o con 4 electrodos. El consejo es que si yo voy a utilizar 4 electrodos, idealmente para zonas amplias, columna lumbar, columna dorsal, zona glútea, cuádriceps, etc. Ahora, si mi objetivo es producir gate control o la teoría de la compuerta, los parámetros a utilizar son 4000 de frecuencia portadora respecto a la frecuencia de pulso o AMF entre los 80 y los 100 Hz, la intensidad muy similar al TENS convencional, por lo cual una sensación de hormigueo suave, la ubicación de los electrodos en la zona del dolor, similar a la ubicación del TENS convencional, y el tiempo de tratamiento también similar al TENS convencional. Si yo quiero ahora utilizar, en este caso, la TIF para un efecto extrasegmentario, si bien puedo utilizar 4 electrodos, idealmente vamos a utilizar 2. ¿Por qué? Porque yo podría producir contracciones fásicas similares al Altense con los siguientes parámetros. Por ejemplo, la frecuencia portadora puede ser de 4000 con frecuencia de pulso menores a 10, idealmente entre 3 y 5. La intensidad similar, en este caso, a la del Altense, una contracción fásica molesta. Y la ubicación de los electrodos muy similar a la anterior, que es en el miotoma, en el vientre muscular. Respecto al tiempo, similar. Pero si ahora quiero hacer una contracción fásica, pero ahora con una portadora específica para una contracción muscular, debo considerar 2500. Y la frecuencia de pulso se mantiene en menos de 10, la intensidad muy similar a la anterior, la ubicación de los electrodos y el tiempo de tratamiento similar a la aplicación con TENS. Por ende, si se fijan, puedo hacer lo mismo con una corriente interferencial y una corriente TENS. Cuando hablamos de fortalecimiento muscular, idealmente siempre utilizar las corrientes rusas. Si bien puedo utilizar TIF, puedo utilizar una corriente TENS, las corrientes rusas están diseñadas para. Ahora, como son de frecuencia media, son muy similares a las interferenciales. Y como son de frecuencia media, son mucho más agradables que un TENS, que es de baja frecuencia. Bien, ¿cuáles son los parámetros recomendables? Primero, frecuencia portadora 2500 Hz. La frecuencia de burst entre los 35 y los 50 Hz. Recuerden que entre los 35 y los 50 yo ya logro la contracción tetánica
suave y estoy llegando a una contracción tetánica máxima. La intensidad, de acuerdo a la literatura, tiene que ser cercano al 10% de la máxima contracción isométrica voluntaria en personas con debilidad. Y en el caso de personas sanas, personas sin disfunción, podría utilizar mayor al 50% de una máxima contracción isométrica voluntaria. Ahora, la intensidad, como dice ahí, tiene que ser la máxima tolerable, como mínimo no produzca contracciones musculares potentes, ¿bien? Y que obviamente sea confortable. O sea, en ningún momento la persona tiene que sentir dolor. Recuerden que estas corrientes lo que pretenden es generar una contracción muscular para ser coayudada mediante una contracción voluntaria. Los tiempos de tratamiento son los suficientes para poder lograr de 10 a 20 contracciones. Por ende, yo puedo colocarle 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos, pero depende de cuántas contracciones quiero que realice la persona. Aquí hay que considerar algo que se llama sobrecorrientes, que es el tiempo on-off. Y este tiempo on-off me permite controlar cuánto va a durar la contracción del reposo. ¿Qué dice la literatura? Que idealmente el tiempo de on, el tiempo de contracción, dure de 6 a 10 segundos y el tiempo de off podría ser de 50 a 120 segundos. Pero aquí hay que hacer un alcance. Dependiendo del grado de debilidad que tenga la persona, yo le voy a dar más tiempo de descanso. ¿Por qué? Porque como ahora vamos a producir una contracción supramáxima, es mucho más fácil que se fatigue. Por ende, si yo tengo un usuario con mucha fatiga, le doy más tiempo de descanso. Pero si tengo un usuario que no tiene una debilidad tan grande, pensemos en una escala de fuerza muscular, un M4, un M4 menos, un M3, yo incluso podría considerar en tiempos de descanso el doble valor del ON. Bien, y esa es una mirada que algunos fisioterapeutas consideran como aplicable en la clínica. ¿Cuántas veces por día? Depende de la condición, pero al menos 3 veces por semana. Por ejemplo, aquí yo les voy a dar qué es lo que se haría en un paciente posoperado de ligamento cruzado anterior. Y abajo aparece la cita de donde fue extraído. Primero, se dice de que en este caso hay que ocupar entre 35 y 50 Hz, la duración del pulso. Ojo, solamente en el caso de que yo ocupe una corriente bifásica pulsada, es decir, que ahora yo voy a considerar TENS, va a ir entre los 250 y los 400 microsegundos. ¿Por qué? Porque se dice que si el músculo es grande, idealmente aplicar más de 150 microsegundos. Si el músculo es pequeño, menos de 150. Entonces tiene cierta lógica. La intensidad, la máxima tolerable, genera una contracción muscular potente y confortable, no dolorosa, y los tiempos de sobrecorriente on y off muy similar a lo que yo les comentaba. Pero si se fijan, el tiempo de off puede llegar a ser el doble del tiempo de on, pero hasta 50 segundos de descanso. Sesiones de 10 a 15 contracciones, 3 veces por semana, entre 4 a 6 semanas. Si yo tengo un paciente que fue operado, en este caso por un reemplazo de rodilla o de cadera, también existen ciertos protocolos, bien, pero aquí fíjense que nos indican una frecuencia de pulso, es decir, una frecuencia de burst de 35 a 75 Hz. Ojo que sobre los 50 yo logro una contracción tetánica máxima. Y en el caso de que ocupe un TENS, que es una bifásica pulsada, también considero duraciones fases mayores a 250. Ahora, la intensidad muy similar a la anterior, tiempo de on de 5 a 10 segundos y tiempo de off de 8 a 80 segundos. Así, ahí yo le doy más tiempo para que se recupere. ¿Cuántas las sesiones que debo o cuántas contracciones debo tener por sesión? Idealmente entre 10 y 30, dependiendo de la condición del usuario, de la capacidad, ¿cierto? Y de la fatiga, y se aplica de 3 a 7 días por semana. En el siguiente estudio, publicado el año 2018, probaron la efectividad que tiene el añadir electroestimulación muscular a todo el entrenamiento posterior, ¿cierto?, de un paciente o de un grupo de pacientes, ¿cierto?, operado de ligamento cruzado anterior. Y fíjense la conclusión, dice, la adición de NMS o electroestimulación muscular al tratamiento kinésico estándar parece aumentar significativamente la fuerza de cuádriceps,
cuando se compara con el tratamiento kinésico estándar o convencional, es decir, que al agregar electroestimulación al tratamiento kinésico tradicional, que es solamente un plan de ejercicio, parece ser mucho mejor. Y luego destacan, las ganancias de fuerzas tempranas pueden ser beneficiosas para evitar la inhibición y la atrofia del músculo cuádriceps, proporcionando al usuario una rehabilitación más eficaz y el reintegro a las actividades deportivas. Y lo más importante de este artículo es que tiene nivel de evidencia 1. Bien, por eso es súper importante tener presente de que la electroestimulación es una gran ayuda al momento de utilizarlo en pacientes con atrofia o debilidad muscular. Bien, con esto yo quiero cerrar lo que es la síntesis de parámetros en electroterapia que te pueden servir para la aplicación clínica. Muchas gracias por seguirme y nos vemos en el próximo video.